Yo inclusive tuve que vender el estudio, me quedé sin estudio. Vendí todo porque, bueno, había que comer. Yo hacía saludos todos los días, 3, 4, 10 saludos. Yo no siento que mi hijo esté en el grupo. Es un alma gemela más ahí acompañando. Yo siento que es un guitarrista de entrado, ¿no? Porque he oído una serie de reemplazos, una serie de pruebas antes. En los streamings nos poníamos sumamente nerviosos. No sé por qué extraña razón. Seguramente muchas personas mirando de repente, ¿no? No sé, no, yo creo que yo. esa es la cuestión de la cámara. O sea, no somos gente de cámara, no somos actores, somos músicos, ¿no? Nadie hace nada original. En el arte nada es original. Siempre es hijo de alguien o tiene varios padres y varias madres. Lo único que hemos logrado es este mar de copas, dije, porque estaba lleno de botellas vacías y vasos vacíos. Y este señor se levantó y dijo, ¡eso! Eso es. Sí, pero al día siguiente ya no me gustó nada. No, a nadie. Nosotros creo que no sentimos nunca esa presión de tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Creo que el grupo siempre se basó en qué es lo que nos gusta hacer, canciones que emocionen. Entonces en eso nos concentramos. Hola a todos. El día de hoy tenemos el episodio 103 de La Conversa. Nos acompaña una de las bandas más emblemáticas y queridas de la escena musical peruana. Con una capacidad de fusionar nostalgia, amor, nos vienen a emocionar seguramente a más de uno. Bienvenidos, Huicho, Manolo y Octavio. Hoy en La Conversa, Mar de Copas. Les cuento, como les decía fuera de cámaras, que este episodio es especial por varias razones. En primer lugar, es una primera entrevista por partida triple que tengo, así que, y el honor que precisamente estén ustedes aquí conmigo, y además porque tenemos, como les dije, primera vez público en vivo, así que gracias eternas por eso, de verdad. No, gracias a todos ustedes. Y si hablamos de gratitud, estuve viendo, el tema de los fans juega siempre un papel crucial, un papel importante, el tema de los fans. Estuve navegando un poco en internet y hay un videoclip que tienen ustedes que se llama Tras esa puerta, que pertenece al álbum Entre los árboles. Y me di con la grata sorpresa de un comentario que se lo voy a leer textualmente. Dice, casi 30 años después, lanzar un videoclip como si fuera un hit de la banda es algo que solo Mar de Copas puede hacer. Letras eternas, músicas para la vida, que sigan los estrenos que serán eternos. Gracias, Mar de Copas. Y de hecho ustedes llevan más de 3 décadas demostrando resiliencia y perdurabilidad. En ese sentido, muchachos, ¿cuáles son esos elementos claves que ustedes consideran para precisamente mantener esta autenticidad de la que les hablo al inicio durante tanto tiempo? Hay gente que nos pregunta la misma pregunta como ¿cuál es el secreto? Pero no hay secreto, ¿no? O sea, lo único que podría decirte es que somos, para empezar, tercos. Creo que nos gusta mucho lo que hacemos, que es hacer canciones. A mí me gusta mucho producir desde siempre. Más que cantar, inclusive, ¿eh? Producir. Pero y somos tercos. No tenemos otra... creo que no sabemos hacer otra cosa mejor que esto. Y lo que nos ha mantenido juntos principalmente ha sido la chamba. O sea, la chamba nunca ha faltado. O sea, al principio era difícil, después el público comenzó a crecer y comenzó a crecer este público tan especial que es nuestro público, ¿no? Que es una cosa así como casi futbolera, o sea, de barras, que nos sigue a todas partes, que se sabe todas las canciones, que se saben todos los discos, que es algo que simplemente se dio. Y eso es lo que nos ha mantenido también, ¿no? Por la perseverancia de la gente. Yo siempre digo, un concierto de Mar de Copas, el 50% somos nosotros y el otro es el público. El público. Así es. Nuestro público es algo muy especial que nos ha mantenido ahí, siguiendo y siguiendo, ¿no? Por eso es tan importante el tema de los fans, ¿no es cierto? Totalmente, ¿no? Con los que comenzamos a tener contacto recién a partir del 97, puede ser, ¿no? Por ahí. Cuando se popularizó la internet, más bien 99-2000, comenzamos a tener realmente contacto con los fans. Pero el detalle también es que es como que es así un público cambiante, es decir, que se ha renovado generacionalmente. La canción de la que hablaba esa persona tan amable, en realidad son 31 años de que salió y las cosas a veces tienen una explicación muy técnica también. Lo que pasa es que a nosotros la radio no nos pasaba en esa época. Nosotros nos hicimos como grupo al margen de los medios pero sabíamos que teníamos canciones que en lo que en las disqueras llaman número 1. No, puede sonar muy rimbombante y soberbio, pero no, es algo en realidad muy técnico. Ese disco en particular tenía como 3 canciones que pueden ser singles en la radio y trepar. Uno de ellos era Tras esa puerta.
Y lo que pasa es que como sabíamos que la radio no las iba a pasar, ese disco en particular todavía nos dimos el trabajo de llevarlo a las radios, pero no nos pasaron. Entonces tampoco le hacíamos videoclip y se quedaron siendo un single hasta el día de hoy, pero sin video. Entonces ahora dijimos, hoy vamos a hacerles unos videitos, pues aunque sea de bajo presupuesto para que tengan estas canciones que debieron ser un single formal, como tiene cualquier single, su videoclip. Y esa es la razón por la cual se los hemos hecho ahora, ¿no? Claro que sí. Y en tu caso, Octavio, ahora que ya perteneces a la banda, trabajas con tu padre, tocas con tu padre, ¿cómo abrazas esa legión de seguidores, esa cultura de fans? ¿Cómo la has abrazado? Bueno, yo ya tocaba en Los 13 Baladas, que es un grupo alterno Mar de Copas que tiene él. Entonces ya los conocí un poquito, pero en una menor medida. Y no, me han recibido espectacular. Súper simpáticos conmigo. O sea, cuando estoy en el público, después que me bajo, siempre me saludan muy bien. Ya corrían su nombre. Ya tiene su barra futbolística. Ya tiene su barra, ya. Sí, seguramente. Sí. De hecho, ustedes han vendido más de 50,000 copias en los primeros 4 álbumes. Eso es algo que no le ocurre a todas las bandas en el Perú. O sea, en realidad esas son las cifras formales, ¿no? Pero tienes que multiplicarlas por 98. Por 98. Sí. Wow. Que es lo que se vende en pirata, ¿no? Sí. Esa es la triste realidad. Claro, pero ¿y hay alguna clave en el éxito de mantenerse en el tiempo a pesar de los desafíos? Por ejemplo, la pandemia. ¿Cómo representa la pandemia? ¿Es un desafío para ustedes? Claro, ahí el desafío fue que si a ti te despiden de la chamba, te buscas otra, ¿no? Aplicas y buscas otra chamba. Pero si te dicen, no puedes trabajar, lo que tú haces no puedes hacerlo, entonces, ¿cómo vives, no? Fue muy duro, no sé, realmente hasta ahorita cómo sobrevivimos, tuvimos que pedirle a todo el mundo o que no nos cobrara o que nos cobrara menos, porque logramos mantener la oficina y todo. Y nada, fue una cuestión de administrar, digamos, los pocos recursos que habían y hemos hecho de todo, ¿no? Yo inclusive tuve que vender el estudio, me quedé sin estudio, chao. Vendí todo porque, bueno, había que comer. Pero luego cuando se abrió un poquito hubo el tema de los conciertos virtuales, pero digamos, sí, los streamings que eran como gotitas que caían, ¿no? Pero nos mantenían, aunque sea para comprar el pan. Yo hacía saludos todos los días, 3, 4, 10 saludos, o sea, sí, y porque había que pagar las cuentas. Saludos a 50 lucas. Sí. ¿Y ya estabas tú en la banda ya en la época de la pandemia tocando en las presentaciones virtuales todavía? No, yo ingresé el año pasado, en verdad, en agosto. Ya. Ajá. Y algunas veces cuando él viajaba o emergencias lo he reemplazado, pero no. Claro. Es un tema porque está siempre el tema padre-hijo, ¿no? Y la verdad, bueno, esto solo me lo debe parecer a mí, seguramente nadie me cree, incluso dentro del grupo, no sé, pero yo no siento que mi hijo esté en el grupo. Para nada. Ni que sea la razón por la que está, ni en lo absoluto. Es un alma gemela más ahí acompañando. No, yo siento que es un guitarrista de entrado, ¿no? Porque ha habido una serie de reemplazos, una serie de pruebas antes, durante la existencia del grupo. Y la verdad, no es porque sea mi hijo, pero fue la mejor opción. Entonces, por eso yo no tengo la sensación de que estoy trabajando con mi hijo. No. Claro, además que está enriqueciéndose con todo lo que tienen ustedes, con todo este legado que tiene, ¿no? Sí, es un buen lugar para aprender el oficio, definitivamente. Y en la pandemia tocar hacia una computadora, hacia una cámara y no tener este feedback o estas energías de vuelta del público es extraño, ¿no? Es un poco extraño, como esto, güey. ¿Ah? Como esto. Mira la cámara y todo. Pero fue muy raro hasta que hicimos ese famoso concierto donde hubo esas pantallas. Entonces, ahí sí fue más raro todavía. Bueno, porque lleno de pantallas, con la gente que se había suscrito al concierto, lo veíamos a todos en sus casas. Sí. Entonces éramos 50 tíos en una pantalla y 50 rostros en la otra, ¿no? Sí. Era alucinante, porque estaban ahí, pero no estaban en vivo. Entonces teníamos al público ahí, pero no estaba. Claro, o sea, ustedes mismos tenían que hacer de los personajes de ida y vuelta, ¿no? O sea, sentir que estaba la gente disfrutando. Claro. Fue emocionante, ¿no? Fue una experiencia
Ni siquiera nos esperábamos, digamos, esa sensación que tuvimos tan rara de estar frente a la gente que no estaba ahí. Y ellos también viéndonos en la distancia, ¿no? Cada uno en su casa, se veían la gente en su cama, en su sala, o sea, era... Una cosa rarísima. Wow. Pero por más que hacíamos esos trucos, la sensación era que estabas tocando para la cámara, no que estábamos tocando para un público. Era una sensación muy pura de tocar para la cámara. Justo esta mañana, creo, ¿no? Hemos estado comentando eso, estábamos entrando en una farmacia con Octavio en la mañana. Sí. Y estábamos hablando justo de ese tema y comentando cómo los dos, que no somos gente que se ponga nerviosa en el escenario normalmente para nada, en los streamings nos poníamos sumamente nerviosos, no sé por qué extraña razón. Seguramente muchas personas mirando de repente, ¿no? No sé, no, yo creo que yo. es la cuestión de la cámara. O sea, no somos gente de cámara, no somos actores, somos músicos, ¿no? A mí, yo solo lo hice una vez. Sí. Solo toqué una vez y me pasaba que había un silencio entre canciones que no estaba acostumbrado. Sí. Se terminaba y era silencio total. Sí. Claro, es como el silencio ahorita de la gente que nos está mirando, ¿no? Más Porque o menos, ¿ah? claro. Que están gratamente atentos Claro, y escuchando todas las... Estamos como un streaming ahorita. Todas las historias. Ahora, una pregunta que seguramente se las han hecho en otras oportunidades, pero es una curiosidad particular mía por esta afinidad que tengo también con la música. ¿Cuándo es que Mar de Copas encuentra su voz como banda? ¿Cuándo sucede eso? ¿Cuándo nace esta esencia? ¿Cuándo la sienten? Buena pregunta, ¿no? Porque creo que no sabemos la respuesta. Yo siempre que estamos en entrevistas juntos, yo parezco un pájaro carpintero, una voz así, porque escucha la pregunta y hago así. Sí. Para que Wicho hable primero. Yo como productor te lo puedo decir porque mi experiencia, digamos, con el grupo ha sido como antes, inclusive que se juntara como grupo. Y antes que fuera el grupo, inclusive era otro grupo, se llamaban Los Inocentes, y les hacía sonido, había grabado las demos, luego... Nosotros nos conocemos, disculpa, de la prehistoria. Claro. Literalmente. Nosotros trabajábamos, ya en el año 86 trabajábamos juntos en el grupo de Miguel González. Claro, entonces, ahí donde, digamos, ya hicimos una conexión, ¿no? Gustos musicales y toda la onda, y hemos trabajado juntos para Mickey, haciendo de todo, ¿no? O sea... Y entonces, cuando ellos hacen su grupo Los Inocentes y graban y tocan, yo al final de eso yo les hacía el sonido, así en locales chicos como el Tarot y ese tipo de cosas, y me invitaban a cantar al final una canción con ellos que es Insurrección, que hasta ahorita la cantamos. Entonces ya había una química, digamos, y el grupo, bueno, se separa y comienzan, digamos, a ensayar nuevo material para un nuevo proyecto, y me invitan a mí también para cantar. Pero no duré mucho, ¿qué? Un mes y medio estuve en los ensayos, más o menos, porque andaba en demasiadas cosas, preparando el disco de Mickey, en muchos rollos también personales. Dije, hasta aquí nomás. Y sentía como que la cosa no cuajaba todavía, ¿no? Estaba todavía muy inocente. Pero ha pasado año y medio de eso, cuando vinieron, aparte pasó un montón de gente por ahí. O sea, hubo otra cantante, hubo otro bajista, todos pasaron y se fueron. Finalmente fueron solo Toto y Manolo, y Phoebe y Claudia, que en esa época era Claudia la novia de Manolo y Phoebe amiga, que grabaron los demos. Claro, grabaron los demos. No, las chicas ni siquiera iban y grababan, no tocaban nada. Iban y grababan los coros, porque como son melómanas y les encanta cantar, cantaban los coros en los demos. Y así fue como, digamos, de alguna manera, estos llegan y me dicen, bueno, tenemos estas canciones para que las produzcas, quiero que produzcas el primer disco. Y así fue que se formó, digamos, de alguna manera nuevamente un vínculo, ¿no? Produciendo el disco es que yo me arrepentí de haber dejado el proyecto, porque las canciones estaban realmente sonando de una manera ya totalmente distinta a lo que había sido, por ejemplo, el grupo anterior. Ya había una personalidad, una cosa así. Más allá, digamos, de todas las cosas que tienen cualquier grupo en su primer disco, que se notan las influencias, de dónde viene más o menos qué cosa, ¿no? Que las baladas, que esto, que el rock español, todo lo que quieras. Pero ya había una voz ahí. Y yo creo que esa voz se consolidó en el segundo disco. El segundo disco ya me parece que sonaba... ¿En el segundo disco? Sí, en el segundo disco ya era una cosa como que sonaba a este grupo y nada más, ¿no? Y cuando la vi clarísima, fue hasta en el quinto disco. El quinto disco para mí era... Por Dios, en el quinto disco, ¿te acuerdas que ya te lo dije? Todo lo que pasó entonces, toda esa evolución. Claro, sí, claro. Es evolución. En el quinto disco me acuerdo, yo cuando escuché las demos dije... estás componiendo, le dije a Manolo. O sea, yo cuando escucho esto ya es
estoy escuchando a los grupos que escuchábamos y que nos... o sea, es como si escuchara a los grupos que escuchábamos hace 10 años y nos inspiraban, ya, es la misma historia, ¿no? O sea, ya habíamos llegado a ese nivel de, digamos, de comprensión y de composición también, ¿no? Pero eso es como parte de la evolución. Pero Claro, es yo estoy diciendo, evolución. tu pregunta era buena porque justamente también estos días he estado pensando, no sé por qué cuernos en ese tema. Nosotros tocábamos, mi primer grupo se llama Los Inocentes, donde ya estaba Lederone, que es Toto, que es nuestro baterista hasta ahora. Lo teníamos desde el año 87. El primer disco marcó desde el año 93. Y el primer disco lo compusimos en el 91. Entonces, del 87 al 91, esos 4 años, estuvimos con este grupo Los Inocentes y de verdad las canciones eran una porquería. No. Claro, a través de los 4, en el sentido, y no eran muy presentables, fueron mejorando poco a poco y y eso que tú llamas muy bien dicho, encontrar su voz, en realidad es cuando las canciones ya son, me parece a mí, presentables. Y las canciones que hicimos para el primer disco de Marcopas, creo que fueron las primeras canciones que nosotros compusimos que ya podíamos decir, miren esto, este es nuestro trabajo, escucha con tranquilidad, podíamos mostrarlo ya sin vergüenza. Lo otro era mañana había que ser un poco sinvergüenza porque hacíamos canciones, o sea, yo sabía 2 acordes y con 2 acordes hacer una canción, o sea, no sé. Ya después se Claro. trabaja un poco mejor, ¿no? Ahora, si hablamos de canciones, ustedes, las letras que ustedes tienen, hay mucha introspección, profundizan en el amor, en el desamor, en el olvido. ¿Cómo manejan entonces esta palabra de la vulnerabilidad al compartir esas cosas tan íntimas? ¿Cómo manejan ustedes la vulnerabilidad normal cuando comparten este tipo de canciones, este tipo de letras? Bueno, yo creo que toda composición, digamos, tiene siempre una parte, digamos, de la vida de quien ha compuesto la letra, la música, lo que sea, ¿no? O sea, siempre hay una historia detrás, porque es a través de la experiencia que uno saca las cosas, ya sea música, ya sea una pintura, ya sea lo que sea. En el arte es así, siempre de alguna manera es el rebote de algo que has vivido y ficcionado, ¿no? Siempre metes, en fin, la ficción o, en fin, la historia, a menos que tengas canciones testimoniales y toda esa vaina que también existen, ¿no? Pero yo creo que el tema de la vulnerabilidad tiene que ver justamente con que al sacarlo, al convertir, digamos, en una obra artística, sea la que sea, una vivencia, que puede ser amarga o puede ser alegre, de alguna manera ya es una catarsis, es sacar de ti, ya sea la pena o compartir la alegría, lo que sea. Entonces es a través del arte que puedes sacar las cosas, sean buenas o malas, ¿no? Entonces ya esa vulnerabilidad que puede haberte costado al momento de componer, te vas deshaciendo de ella, ¿no? Te vas sintiendo un poco más ligero. Yo creo que es eso. Pero la gente piensa que las canciones son biográficas. Sí, ¿La pues, gente piensa que? Que las canciones son biográficas, ¿no? O autobiográficas, digamos, ¿no? porcentaje bajo. Muy bajo. Incluso, te digo, a nivel universal, no solo nosotros. Y dentro de nosotros, yo te puedo decir, las canciones de Lederone son bastante autobiográficas, pero mis canciones, que son la mayoría del grupo, no tienen nada de autobiográficas. Como dice Huicho, sí, te pasó una cosa, viviste algo, viste algo a veces o sentiste algo, pero después es ficción, pero ficción, recontra ficción, todo inventado. La cosa es que sea con sensibilidad, que es una cosa que esa invención también te emocione para que la cosa tenga sentimiento, porque si no terminas haciendo una cosa fría y técnica, digamos. Claro. ¿No? Y en tu caso, Octavio, siendo tan joven, esta sensibilidad, ¿te sientes vulnerable cuando escuchas estas letras, esta profundidad en las letras? Uh-huh. Sí, claro, porque también hay una cosa... Esta parte sensible, ¿no? No, y hay un tema ahí cultural que hay un tipo de música que he escuchado en mi casa desde chico, que él escucha y al mismo tiempo es la música que él escuchaba cuando era chico. Entonces, hay ciertos gustos en común. ¿Qué música se escuchaba en casa? En mi casa se escuchan muchas baladas o tangos antiguos argentinos, o sea, cosas que ya no suenan mucho, pero si tú ves las letras de Marcopas o las melodías, tienen mucho de algo más antiguo, ¿no? Mira, qué interesante el punto que toca Octavio, porque si hablamos de géneros musicales, hay algunas influencias que ustedes tienen de otras bandas o otros grupos que probablemente no se noten, nadie lo note en sus letras, pero que exista esta influencia.
Sí, claro, claro que existe, ¿no? O sea, de todas maneras, o sea, nadie hace nada original. En el arte nada es original. Siempre es hijo de alguien o tiene varios padres y varias madres. Porque si llegaste a la música es por otros músicos, si llegaste a la pintura es por otros pintores. O sea, siempre es así. Tienes una base sobre la cual sacar lo tuyo, ¿no? Así que de hecho hay un montón, pero y como te decía hace un rato, ¿no? Se nota más al principio, cuando sacas lo primero, recién estás aprendiendo, ahí se nota más un poco de dónde viene todo, pero vas encontrando tu propia voz también, ¿no? O sea, no solo en las composiciones, sino inclusive en la interpretación, cómo tocas un instrumento, empiezas a tocar como tal o como cual, o con la técnica de tal bajista o tal guitarrista, y después empiezas a agarrar ya tu propia técnica, tu propio sonido, es lo mismo, o sea, toma tiempo, pero encuentras tu propia voz. Además, la gente dice, cuando recién salíamos, la gente dice, por ejemplo, cosas que parecieran obvias, pero son equivocadas. Como, por ejemplo, se parece a Duncan Du, en la gaga clásica. Claro. Yo he escuchado 4 canciones de Duncan Du en mi vida y nunca he sido fan de Duncan Du. La verdad, yo no me gusta nada. Bueno, y a Wicho no le gusta. No sé, yo no conozco. Obviamente que tenemos, entre otras cosas, influencia entre muchas otras cosas y muy distintas. En un porcentaje tenemos influencias de grupos como Pistones o Los Secretos, sobre todo, si quieres hablar de pop español. Pero eso es un pop español que el público en común en Perú no conoce. Ni siquiera hasta el día de hoy. Pero nada que Duncan Du, nada que ver. O sea, si supieran las verdaderas influencias de Mar de Copas salen corriendo. No, pero como bien dice Manolo, a veces sin darnos, perdón, Huicho, a veces sin darnos cuenta, ya venimos con influencias de otros que han pasado, que han recorrido, ¿no es Pero cierto? claro, eso sale, ¿no? Interesante. Por supuesto. Aparte, ¿sabes dónde te das cuenta? Cuando escuchas música y hay una música de todas las que escuchas que te emociona más que otras y tiene que ver con lo que has escuchado de chico. O sea, las primeras músicas que tú has escuchado son las que te han marcado para toda tu vida. Y a mí me ocurre todo el tiempo, ¿no? Se me ocurre todo el tiempo, porque o sea, lo primero que escuché yo fue música clásica que escuchaba mi vieja, boleros y cosas que escuché mi papá, y los Beatles. Y los Beatles. Que escuchaban mis tías. Entonces, eso es lo que llenó toda mi infancia. Toda esa onda melódica, la complejidad de la música clásica y toda la onda, y algunas cosas medio románticas que escuchaba mi viejo. Entonces, cuando yo escucho algo que me emociona, tiene esas cosas, ¿no? O mucha complejidad en la estructura, o melódica o armónica, o letras que, pucha, te emocionan, te tocan, o la melodía de los Beatles, por ejemplo, ¿no? O sea, una cosa así tan melódica. Todo lo que es muy melódico, lo que es muy disonante, por ejemplo, tiene que estar muy bien armado para que me guste. Por eso que a mí, por ejemplo, el rock no me gusta mucho. No te creo. No hay mucho que me guste de rock. El papá de Wicho era un extraordinario cantante. Claro, él cantaba Y también. mi mamá también. Uh-huh. Ajá. Claro. Miren, pues, ahora, para la gente que nos está viendo en estos momentos y para los que nos están escuchando en vivo y en directo, ¿hay alguna canción que tengan ustedes, hablando de estructuras, procesos creativos, alguna canción que haya cambiado completamente el rumbo por algo durante el proceso de creación? Completamente. ¿Alguna canción te refieres externa? ¿De otra? Una canción de ustedes en pleno proceso de creación, de composición, ok. que por cosas del destino cambió completamente de rumbo y terminó en otra cosa. ¿Todas? Casi todas. Tú escuchas Sí. la demo, si escuchas el disco. Sí. Hay muchas que quedan muy parecidas, pero hay otras que... Inclusive hay algunas que terminan siendo tasajeadas y agarras una parte y la metes en otra, ¿no? Porque aquí no va, viene acá. Y así, ¿no? Hacemos un poquito también de... Mujer Noche, para hablar de lo más conocido, que no es precisamente la canción que más me gusta del grupo, ni mucho menos. Yo la tenía pensada como una balada lenta, con piano y voz, para ponerte un ejemplo, ¿no? Ya ustedes han contado en muchas entrevistas cómo nace el nombre de Mar de Copas, ¿no? Ya lo han contado. Si pudieran de repente un poquito, no sé si todos los presentes saben, estaban ustedes en una reunión, puede ser, ¿no? Estábamos en una reunión para decidir el nombre del grupo. / excusa para lo que siempre hacíamos como chicos jóvenes que éramos, que salíamos muchísimo, porque salíamos todas las noches a chupar. Ajá. Así es. Para decirlo claro y... Sí. Nos reunimos y la idea era que, digamos que el nombre propuesto
el único nombre de propuesta que había en ese momento no nos gustaba, digamos, teníamos que llegar a un consenso. Discúlpame que solo un paréntesis, solo para Sí, sí. alimentar lo que dice el Huicho. Nos reunimos en el Nautilus, que era un bar que quedaba al costado del Bing Bang, en la avenida Pardo, llegando al Óvalo en Miraflores, para los de nuestra generación y prehistóricos colegas nuestros, recordarán seguramente esa cuadra de Pardo. El Bing Bang era un pinball, tal vez el más famoso de Lima, grandazo, y al costado había este bar que se llamaba Nautilus, que tenía una particularidad que abría toda la noche. Y además que era oscuro, entonces estabas ahí haciendo lo que tuvieras que hacer todo el rato que quisieras, y cuando salías, de repente era de día y no te habías dado cuenta. Claro, Entonces, era 24/7. sí. Bueno, entonces nada, nos reunimos para eso. O sea, dijimos, tenemos que tener una reunión, lleven nombres. Yo llevé uno nomás, que era Mar. Me gustaba mucho en esa época un grupo español que se llamaba Mar Otra Vez. Me parece un nombre lindísimo, Mar Otra Vez. Entonces yo propuse Mar. Por ahí creo que tú propusiste La Suerte. La suerte, La suerte. Oye, pero Mar estaba bueno, debió quedar Mar, ¿eh? Sí. Definitivamente. Y entonces comenzaron, porque el nombre original era As de Copas. As de Copas, que se parecía mucho a Rey de Copas, un grupo español que también escuchábamos en la época. Bueno, un grupo así de dos singles y desapareció, ¿no? Pero entonces comenzó ya alguien tenía un lapicero y una hoja y empezamos, no, que Corazón de Copas, no, que esto. Al final de la noche, que ya era casi día, aparte yo trabajaba con Mickey y al día siguiente yo tenía una mezcla por la tarde, tenía que trabajar con... Entonces yo tipo ya estaba saliendo a la luz del día y dije, bueno, yo me levanté y dije, me tengo que ir, mañana tengo que trabajar, no hemos decidido nada. Tenemos 50 nombres en esa lista y ninguno nos gusta, así que lo único que hemos logrado es este Mar de Copas, dije, porque estaba llena de botellas vacías y vasos vacíos. Y este señor se levantó y dijo, ¡eso! Eso es. Pero, claro. Sí, pero al día siguiente ya no me gustó nada. No, a nadie. Ni A a nadie. Ah, no les puedo A nadie creer. nos gustó. No, lo que pasa es que hubo que presentar, nosotros grabamos y Huicho en esa época hacía muchas copias en cassette. Entonces, grabamos y Huicho hizo unas copias en cassette para repartirlas pues a quien correspondiera, para ver qué pasaba con esto. Y había que entregarlo con un nombre y dije, al diablo, Claro. le pongo lo último que escuché, lo último que escuché que Claro, fue como Mar de lo Copas, último en la le puse lista, lo ese ya, último ese que se se pone. dijo, ahí quedó y fue, ¿no? Pero claro, pero de hecho es interesante como un momento que podemos llamarlo, describirlo como algo imperfecto, algo espontáneo, cómo puede haber surgido el nombre que viste ustedes toda la presencia que ha tenido hasta ahora, ¿no? O sea, ¿qué lección podrían sacar ustedes de un momento tan espontáneo? ¿Cómo puede cambiar el rumbo de las cosas, no? A mí lo único que me da que pensar es que los nombres de los grupos pierden significado. O sea, tú escuchas, yo la primera vez que escuché el nombre, no sé quién y los no sé cuántos. Entonces en mi cerebro lo que entendí era no sé quién y los no sé cuántos, ¿no? O sea, el significado semántico, ¿no? ¿Cómo se dice? El significado de la frase, digamos, ¿no? Pero después es no sé quién, no sé cuántos, después se convierte en la cara de Raúl Romero, Alfredo Sidó y tal, ¿no? Y ya no lo que significa, o sea, la primera vez que alguien escuchó Mar de Copas significaba un mar de copas, no sé qué, bien solemne. Ahora ni siquiera es Mar de Copas, es Mar de Copas, para comenzar, como si fuera una sola palabra y te remite a las canciones, no te remite al significado de la frase, el significado de la frase se va, se pierde. Sí, nadie piensa que los Rolling Stones significan las piedras rodantes, o sea, no. Van cambiando, pues claro. Pero Ni que ahora los Beatles ¿quién? son los escarabajos, o sea, no, para nada. Claro. Es como- Y es que como ni la- siquiera son piedras rodantes, son es como la- vagabundos. Vaya, Es como la Los gente, vagabundos. claro, Claro. como la gente les va reconociendo, ¿no? Pero de hecho ustedes tienen legiones de seguidores y tienen diferentes listas, ¿no es cierto? Tienen diferentes listas de fans. En ese sentido, ¿cómo manejan ustedes lo que ustedes quieren expresar versus lo que la gente está esperando que hagan? Yo creo que ese es un tema claro. Al principio creo que podría haberse tomado como un tema álgido porque sentíamos cierta presión, ¿no? Pero yo creo que eso le sucede a todo el mundo. A todo el mundo, todo el grupo que sale y de alguna manera comienza a gustar, digamos, lo que haces. Y sientes... Bueno, alguna gente sentirá... Nosotros creo que no sentimos nunca esa presión de tenemos que hacer lo mismo, ¿no? O sea, creo que el grupo siempre se basó en qué es lo que nos gusta hacer, canciones que emocionen. Entonces en eso nos concentramos.
en escuchar demos y soltar ideas y cuando algo nos parece que está llegando al punto que nosotros queremos de emoción, de una letra que te diga algo, que te haga sentir algo, por ahí ese es el camino. No nos dejamos guiar por la música, no por las expectativas de la gente. Nunca hemos hecho eso. Ni siquiera por las modas, ni esa vaina, porque esa es una trampa. Esa es una trampa que no lleva a ninguna parte, ¿no? Aparte del público que te exige, es un público que... Marcopas ha tenido dos públicos distintos, con una diferencia muy marcada. Un primer público que duró más o menos hasta el segundo y tercer disco por ahí, y que después salió disparado y no regresó nunca más hasta el día de hoy. Que son eran la gente cool, la gentita chévere, no chévere socialmente hablando, sino intelectualmente hablando, chévere, ¿no? Qué cool que soy, escucho el grupo acá y que nadie más escucha y caleta, mañas y no sé qué, y yo soy un artista de arte y la verdad. Y ese era nuestro público y ese público creció bastante, pero cuando nos volvimos más masivos y vino el verdadero público, que es el público chévere, que de verdad nos gusta y que de verdad nos interesa, que es el público cono norte, público de barrio, etcétera, esa gente salió volando porque no soporta escuchar lo que escuchan los demás, mañas. Entonces todo lo que hacíamos antes ya les parecía una porquería o ya no les gustaba el grupo cuando en realidad seguíamos tocando la misma música que cuando empezamos, porque en realidad el género de Marcopas nunca ha cambiado, ha cambiado el sonido, ha cambiado la intensidad, tal vez algunas cositas por ahí, pero esa gente salió volando y ya nos quedamos con un público mucho más bacán. Que lo que llamamos evolución también tiene que ver, pues como te digo, no es 50-50, el público también va cambiando, se va depurando. Se va depurando, claro. Y él estaba hace poco también, ustedes en una gira por Europa. Donde estaba también, ¿no es cierto? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Octavio? ¿Esa experiencia? ¿Primera vez en una gira de esa magnitud? Sí, impresionante. No, y en Madrid, bueno, en todos lados, en verdad. Pero el Madrid fue el primer concierto. Yo no podía creer lo que estaba viendo. Así lleno el lugar y nos coreaban como equipo de fútbol. Sí. ¿Algún momento particularmente tuyo, Octavio, que hayas sentido emotividad? Seguramente tu papá con toda la banda han habido momentos emotivos, pero algún momento emotivo que haya habido en un concierto. Muchos. El primer Teatro Nacional me impresionó muchísimo, por ejemplo, porque es muy diferente a un público normal, porque totalmente estás encima o a la altura del público, pero en ese lugar es hacia arriba. ¿Hacia arriba? Y el público lo ves hacia arriba. Paredes de Wow, frente, ¿no? Ok. Y casi me desmayo la primera vez que subí ahí, porque yo había estado espectador 1.000.000 de veces en el Teatro Nacional, pero yo tocando no. Nunca tocando. Sí. No, el teatro siempre es especial, ¿no? Es una cosa como que te envuelve. ¿Alguna anécdota que tengan de una presentación, una anécdota que quieran compartirnos? Son tantas. Mira, con decirte que hace mucho tiempo celebramos nuestro concierto número 1000. Concierto número 1000. Y después hemos dejado de contar. O sea, y pasa bastante tiempo. ¿Eh? Sí. El otro día, no sé dónde, no sé en qué país, en qué ciudad, ya perdí la memoria de eso, pero se subió alguien al escenario mientras Huicho cantaba. En Milán. Fue en Milán. En Milán. Eso ha sido hace poco, en la gira. Sí. En Milán. Pero sí. nosotros vimos todo muy rápido, ¿no? Se subió una chica, creo, ¿no? Sí, bueno, esas son Una cosas chica. que suelen suceder. Pero el escenario es emocionante de por sí. Algunos conciertos más que otros, ¿no? Pero, por ejemplo, ese concierto en Madrid que decía Octavio, de verdad fue emocionante de principio a fin. Emocionante quiere decir que estás con, de verdad, una cosa en el pecho y un nudo en la garganta y una alegría enorme y tocando con muchísimas ganas porque es una... Sonido y vuelta. Es un ida y Son vuelta emociones. energético, ¿no? Eso no es ninguna bochefría, es totalmente real y físico. Y sí, era una emoción que como para ponerte a llorar. Así te la pongo, ¿no? Esos son Sí. los momentos emotivos pues, Sí, que uno dice, para eso estoy en esta vida, ¿no? Para ofrecerle a la gente esta pasión, Sí, ¿no? ese es lo más bacán, ¿no? De esto. Es ese momento del concierto es lo más paja, en realidad, de todo. El antes y el después puede pasar piola, pero el momento del concierto es todo. Eso es todo. Es energía. Y ahora están próximos ya en unos días a viajar a Sí. a Estados Unidos, a una gira por Estados Unidos. ¿Nos cuentan un poquito cómo nace esta idea, este proyecto? Ya hemos estado hace una buena cantidad de años por allá. Tenemos una deuda
con el extranjero en general y con Estados Unidos en particular, con Mar de Copas. No somos, a pesar de que lo poco que hemos salido al extranjero no se corresponde con el sitial que tiene la banda y que ha tenido siempre en el mercado peruano, por muchas razones. Igual Mar de Copas es un grupo raro y siempre se ha movido de una manera extraña. Y el caso y la cuestión de las salidas al extranjero no ha sido la excepción. Entonces, sí, bueno, como te decía, hemos tenido esta deuda, hemos salido a algunos países, sí. Esta es la segunda vez que vamos a Estados Unidos, pero esto lo hemos pensado nosotros mismos. Nosotros trabajamos desde la pandemia, desde el final de la pandemia, desde la salida de la pandemia, por primera vez trabajamos con una extraordinaria agencia de management. Tenemos unos managers muy proactivos y que manejan con nosotros esto hombro a hombro. Nosotros también participamos en eso y hemos planeado nosotros mismos la gira ante el pedido del... Y vienen más países también y otros continentes y todo. Van a estar como en 7 ciudades, creo, ¿no? 7 ciudades. Sí, vamos a estar en Miami, Nueva York, Washington, New Jersey, Seattle, Los Ángeles, San Francisco. San Francisco. Caramba. Y también, no solamente para las colonias o para los seguidores que están por otros países del mundo, en este caso Estados Unidos, sino también en Perú, en julio, están próximos también a tener un concierto. Compártanos, por favor, para hacerlo más viral todavía. Sí, bueno, eso va a ser digamos, el concierto de retorno, ¿no? El 5 de julio, en el anfiteatro del Parque de la Exposición. Regresando nomás, porque nosotros tocamos, la última fecha es el 29 en Los Ángeles, no, en San Francisco. Y regresamos el 30, entonces 5 días después estamos otra vez, ¿cómo se llama? En el anfiteatro ya para celebrar, digamos, el retorno, ¿no? El reencuentro, porque básicamente no ha habido conciertos en Lima, todo este mes de junio no va a haber. Y desde antes, inclusive con la gira a Europa, digamos, ha habido cosas muy puntuales, nada más así, prácticamente casi privadas o en provincias, pero en Lima no. Entonces va a ser un retorno después de casi 2 meses. Entonces va a ser el 5 de julio en el anfiteatro, así es. Las entradas están a la venta en mardecopas.pe para todos los conciertos de Estados Unidos. Sí. Mardecopas.pe para todos los conciertos en Estados Unidos y para el concierto de vuelta, que va a ser como parte de la misma gira. Vamos a incluso tocar ese repertorio y usar la misma escenografía. O sea, va a ser Ok, tienen que anotar a todos los presentes, anotar la fecha. 5 de julio. Sí, va a ser un concierto especial. Ok. ¿Y algún otro próximo plan de repente para fin de año? ¿Otros planes que tengan ahorita en mente? No fin de año, viene la grabación, ¿no? Sí. Es más, ya tengo un sitio. Estoy esperando la fecha nada más para grabar la batería. Tiene una grabación. Sí, ya tenemos 2 temas que están listos para ser grabados. Y nada, lo pasa ¿Sorpresa? ¿Los temas? ¿Sorpresas? Sorpresa, no, que hemos estado tocando en vivo de vez en cuando. No lo tocamos siempre, pero digamos como ya para ir dando, foguearlo, escucharlo también en vivo es importante. Siempre hacemos eso. Y nada, se vienen al menos ese single, ¿no? Y pronto más canciones que vamos a empezar a grabar también. Porque como te dije hace un rato, yo me quedé sin estudio. Entonces lo digo, hace 2 años que estoy así armándolo de a pocos. Pero quiero empezar a grabar batería y todo esto en otro ambiente y sobre eso ya comenzar a grabar el resto, ¿no? Bien, muy bien. Hay una pregunta que tengo guardada. Tengo 2 en realidad, 2. Siempre hago a todos los invitados del podcast. Esta vez quizás empezamos con Octavio, de repente. Lo que sientas en la respuesta, ¿no? Lo que sientas. Imagínate que tuvieras un poder alucinante, así un poder extraordinario. ¿Cuál es el poder que Octavio elige y por qué razón? Esa pregunta va igual para Wicho, igual para Manolo. La van pensando un poquito. ¿Qué poder así alucinante, extraordinario te gustaría tener? ¿Y por qué? Viajar en el tiempo me gustaría. Viajar en el tiempo. Sí, a mí mirar épocas. ¿Hacia dónde? ¿Futuro? ¿Pasado? ¿Cómo te conozco, carajo? No, pasado, de todas maneras. Pasado. Sí, me iría a toda la historia, así un tour. Ajá. Un viaje musical, un viaje familiar, un viaje... No, y mucho más antiguo también. Ya. Y también para hacer un par de trampas ahí me aseguro de plata y el resto, pero más para viajar. Y claro, ese es un poder interesante. Nunca me habían dicho viajar en el tiempo. Es la primera vez que me lo
que me lo comentan y es un poder un poquito complicado, pero ahí está el poder. Todo se puede si es que uno va soñando. En tu caso, Manolo. Te podría decir tantas cosas, ¿no? Que nos gobierna una monarquía constitucional. No, la lámpara de Aladino, hermano. O sea, La lámpara de que se Aladino. me pueda cumplir cualquier deseo. Cualquier deseo que tú Aladino en son ese tres, momento. hermano, no. Tac. Hechizada, mi vida genio, así. Esa es. Pero el primer deseo tendría que ser, quiero una lámpara infinita. Tu caso, Wicho. Yo vi ese tipo de respuestas, pero Ah, pensé que no podía responder algo así general. Sí, claro, ¿no? Es Como lo que tú infinito quieras, deseo. ¿no? En tu caso, Wicho, yo creo que la invisibilidad sería una cosa muy espectacular para mí. la invisibilidad. Invisibilidad. Ajá. Era, pues. A veces es un poquito difícil, ¿no? Tener o generar estos espacios donde uno pueda estar quizás tranquilo, ¿no? Ajá, y la paso muy bien conmigo mismo. Eso es claro. A mí me gustaría Claro. ser invisible en el escenario. A mí me gustaría tocar atrás de un biombo, pero bueno, no se puede. No les puedo creer, en serio, sí. Claro, yo a veces yo toco con lentes oscuros muy seguido y la verdad es mi biombo. Es tu biombo. Y sí, y después de un rato ya me los quito. Cuando ya le entro más al... Sí, sí, sí. Tengo una nueva pregunta. Esta es igual de bonita que la anterior y es nueva. Estrenamos esta pregunta con ustedes. Si la vida de ustedes en cada uno, ¿no? La vida tuya, por ejemplo, Octavio, imagínate que es un soundtrack. ¿Qué soundtrack eliges para tu vida? Y si es que en esa canción o ese soundtrack hay alguna melodía que describa tu momento actual, lo que estás viviendo justo ahorita. No sé qué melodía describiría mi momento actual, pero sin duda de soundtrack algo de los Beatles. De los Beatles. Sí, o de Charly García, que son por ahí los dos que más constantemente he escuchado. Excelente. Eso dice, ¿no? Sí, cierto, ¿no? Y Eso es cierto, creo. Sí. de niño escuchaba a Leonardo Fabio y de borracho escucho José José. O sea que por uno de esos lados me voy. ¿Y tu caso, Wicho? El Adagio Assai del concierto número 1 de Ravel para piano. Es una vaina que todo el tiempo escucho, casi siempre. Si algún día te hacen una biografía ya sé cómo voy a musicalizar. Hablábamos al inicio de la entrevista el tema de la gratitud y el tema de la gratitud, ¿no es cierto? Estar agradecidos. Y también a mí siempre me gusta tocar el tema de las trascendencias, ¿no? Creo que esta vida uno está para poder, en el caso de ustedes, están haciendo legado, haciendo historia, y a las finales hay una trascendencia, ¿no es cierto? Decíamos al inicio en uno de los comentarios de los fans que las músicas siempre van a ser eternas y que las canciones también van a ser eternas. El día que los amplificadores en la misma escena musical, en el escenario, se apaguen, ¿qué cosa es lo que quieren dejar? ¿Qué cosa es lo que Mar de Copas quiere dejar? Me voy a tener un ratito en la introducción porque lo del agradecimiento, que en realidad no lo hemos desarrollado, me parece importante. Solo quisiera decir que tiene mucho que ver también con lo de la emoción en los conciertos que hablábamos. Hay una sensación de agradecimiento que es parte fundamental de esa emoción. Siempre la ha habido, ¿no? A mí, o sea, la gente que le gusta el grupo y a veces estar presentes en situaciones icónicas de la vida de la gente con el grupo. Hemos estado en muchos matrimonios de gente, desde matrimonios hasta velorios, mira, ¿ya? Hemos estado. Entonces, a mí me genera siempre una mezcla de timidez, incertidumbre. Orgullo tal vez no es mi carácter, pero sí muchísimo agradecimiento, ¿no? Y a mí, yo soy una persona bastante nerviosa, he sido una persona nerviosa, tal vez ya no, pero siempre escuchaba desde el camerino, escuchaba el Mardecó, y era como, puta, gracias. Ya vinieron, ya la hicimos, está hecha la chamba. Y curiosamente, eso ha desaparecido con los años un poquito, estas barras, ¿no? Pero el otro día estábamos en Madrid y pero lo escuché pero con todo y fue así, pucha, ¿sabes qué? Gracias, pero gracias más que nunca, ¿no? Y en cuanto a lo de trascender, francamente, es una pregunta que no sé si haya que estar tan consciente ni de tu pequeñez, ni de tu grandeza, ni de tu medianez. No sé, yo prefiero no pensar en el tema. Será lo que tenga que ser, o sea, si la cosa perdura y se recuerda, excelente, y si no, pues, ¿qué importa? De verdad, no es
creo que no es nuestro norte ni nuestro objetivo, ¿no? Claro, ya hubo un disfrute. No mío, por lo menos. Claro, es que ya hubo un No disfrute sé. durante el momento que uno ha ofrecido su arte. Lo único permanente en este universo es la impermanencia. Todo cambia, así que en algún momento desapareceremos todos y la música también. Será un recuerdo de alguien, no sé, o de algo. Si te pones a pensar un poquito en legados y esa vaina, en realidad creo que lo único que me interesa es llegar al final de mis días siendo una buena persona, nada más, ¿no? O sea, hacer lo mejor que pueda, educar lo mejor que pueda a mis hijos, en fin, ese es mi único propósito, nada más. Y desaparecer, así como te dije, quiero ser invisible y igualito, en un momento voy a desaparecer. Y si es en el escenario, mejor, chambeando. Esto tiene que ver con algo, me estoy acordando de mi esposa en este momento. Esto tiene que ver con algo muy importante, en realidad, pero que ya no en el sentido de la trascendencia desde tu propia óptica, y ya no hablando de Mar de Copas ni mucho menos, sino cosas mucho más importantes. Tenemos un grave problema de falta de memoria cultural en el Perú. O sea, una persona de la generación de Octavio, salvo que sea una especie de Octavio y sus amigos, por ejemplo, que son chicos que se informan, no tienen idea y no me voy a ir muy lejos, no me voy a ir a los 60, ¿ah? A veces no saben quién es Nicky González, a veces no saben quién es Frágil, a veces no sé, y ni mucho menos que te voy a decir Voz Propia, o sea, y no es posible. Y la gente joven que sale egresada del TUC o de escuelas de actuación, no saben quién es Carlos Gasols, o sea, de repente saben quién es Gustavo Bueno porque están en la fondo del sitio, pero si no estuviera ahí, de repente no saben lo que fueron las películas, pues, La Boca del Lobo o La Ciudad de los Perros. Entonces ahí tenemos un problema bastante grave y aunque no lo crean, en casi todos los países del mundo es un problema de proyecto nacional y es muy importante para ser país. Entonces hay que preservar la memoria cultural, por favor. Yo no sé cómo, pero ahí está. Qué mejor manera lo que acabas de comentar y para generar en las generaciones identidad cultural peruana, latinoamericana, pero al final es identidad y darle el valor a cada cosa, ¿no? Darle el valor a cada cosa. Creo que está un poco ahí la respuesta de la trascendencia también, sin que no lo sepas, sin que te des cuenta, son esos deseos, esos anhelos, ¿no? Claro, de eso se trata, ¿no? De que finalmente la cultura de un país es su rostro, es su historia. O sea, es a través de la cultura que podemos entendernos y entender al resto. Por eso es que cuando se ve amenazada la cultura en todos sus ámbitos hay que levantarse, ¿no? Hay que levantarse, hay que estar al tanto. Sí, como ahorita, por ejemplo, que están ahí en el centro, Sí, los por artistas. supuesto. Sí, claro, es como la lucha que está llevando la gente del cine y los actores ahorita. Y que también nos toca a nosotros. Y que también nos toca a nosotros. Y además hay que mirar a los vecinos, ¿no? O sea, tú fíjate, no sé, qué sé yo, Colombia, por ponerte un ejemplo, ¿no? O sea, tienen un proyecto país, más allá de, pasan por gobiernos desde ex guerrilleros y izquierdistas hasta ultraderechistas, pero el proyecto país, que es inversión en cultura y deporte, no cambia, está ahí. En eso, la verdad que nosotros tenemos mucho que agradecer porque somos un grupo, ahora no habíamos mencionado esto, somos un grupo Marca Perú, que felizmente es una de las pocas instituciones que tiene esa característica, que más allá de lo que pase por arriba o por abajo, llámalo como quieras, está ahí siempre intentando, con los pocos recursos, pero intentando siempre mostrar la cultura peruana hacia el mundo, ¿no? Y ahora nosotros, junto con los Mirlum, somos embajadores musicales del Perú y estamos súper orgullosos del tema. Sí, vamos a hacer todo hace lo poco mejor que aquí podamos, también, ¿no? sí, con ellos, ¿no? Y es verdad, es hacer marca país. Eso es un dato muy interesante. Yo les agradezco muchísimo por esta entrevista, por habernos compartido su historia, por habernos emocionado aquí en los presentes también. Gracias también a los presentes por haber estado aquí la primera vez. Yo los aplaudo. Con público en vivo. Sí, por favor. Sus redes para que todos estén al tanto de lo nuevo que se viene. Sí, bueno, nos pueden seguir en todas nuestras redes que son, obviamente, el Instagram, el Facebook, el TikTok, YouTube. YouTube, como Mar de Copas Oficial, ¿no? Ahí está toda la información
Y todo lo que tenga que ver con entradas, ya sea para el tour o entradas aquí en Lima, también están en la web, que es www.mardecopas.pe. Uh-huh. Y gracias a ustedes también que nos han escuchado. Si les ha gustado esta entrevista, compártenla, denle un seguir al canal de YouTube y así se enteren de las próximas novedades. Nos vemos.